Queridos amigos, gracias por estar siempre en sintonía de Platiquemos. En esta ocasión nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares o también a través de sus dispositivos móviles donde nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Platiquemos GTV. Sí, así es, Valerio. Creo que cada semana, cada noche o día o mañana que las personas nos ven, sabemos, Valerio, que es una palabra de bendición para las personas que lo ven, porque nosotros estamos seguros, Valerio, que Dios prepara esos corazones de escuchar esas palabras. Y Valerio, que queremos continuar nuevamente con este último episodio acerca de la libertad. Sí, Juan José, estamos hablando acerca de la libertad y pues también muy agradecidos, Juan José, con nuestros hermanos que siempre están al pendiente. En el caso de los hermanos que nos visualizan a través de Esperanza, el canal Esperanza, pues todos los domingos esperan el programa y estamos muy agradecidos con todos, las familias, los amigos. Bueno, he escuchado más casos de familias que se reúnen para ver este espacio televisivo. Muy agradecidos con ustedes, hermanos, y también los invitamos para seguirnos en las redes sociales, en Platiquemos GTV. Hemos estado hablando acerca de la libertad y también estamos en el canal Oro TV los martes 8 de la noche. Ustedes pueden visualizar este espacio televisivo y pues, como hemos dicho, hemos estado hablando acerca de la libertad. Es un tema muy amplio, Juan José. Hemos visto, más que todo, como que hemos dado pinceladas nada más acerca de este tema tan amplio en la palabra de Dios, y hemos abordado más el tema de tanto el legal y los extremos, ¿no? Los extremos de la libertad, porque uno de los extremos que tristemente ataca mucho dentro de la iglesia, de gente que no se va de la iglesia, porque los que se van están en libertinaje, pero algunos de los que se quedan, obviamente no todos, con José, algunos de los que se quedan pues están en legalismo. Le atribuimos un valor espiritual a cosas materiales, a cosas físicas, a cosas que no tienen tanta relevancia, pero cuando estamos en legalismo, Juan José, seguimos en esclavitud y Dios no quiere que nosotros estemos bajo el yugo de la esclavitud, ¿verdad? Sí, así es, Valerio, y cuando hablamos de la palabra libertad y paz, muchas veces llegamos a entender, o tal vez es como el caso del pueblo de Israel, cuando esperaban a un Mesías, esperaban a un rey, ellos esperaban a un libertador, Valerio. Y es que es verdad, Jesús vino a liberarnos, vino a darnos una paz, pero el pueblo lo interpretó de otra manera, diciendo que un rey va a venir a salvarnos. Siempre se les anunció que iba a venir un rey a salvarlos, a libertarlos, porque estaban en esclavitud. Y llega Jesús, pero no lo miraban con un rey. Y siento que hoy en día, cuando hablamos de la libertad y de la paz, muchas veces lo interpretamos de esta manera. En un país libre, pensamos que tal vez no hay robos, no hay crímenes. Muchas veces llegamos a pensar eso. Quizás así como, por ejemplo, la firma de la paz en Guatemala. Pensamos que hay paz. Tal vez sí hay paz de cierta manera, pero muchas veces lo mal interpretamos, pensamos que ya hay paz y ya no hay más violencia, pero a veces es todo lo contrario. Y siento que, Valerio, cuando hablamos de la libertad muchas veces es así, y cuando hablamos también de la libertad cristiana, muchas veces, como hemos hablado, vamos a los extremos del legalismo, del libertinaje, pero siento, Valerio, que también de toda libertad siempre hay una buena noticia. Yo creo que en estos 3 episodios hemos hablado del legalismo, de los 2 extremos, pero también existe la buena parte, Valerio. Existe el parte medio, el punto medio es en donde Jesús quiere que estemos, Valerio. Yo creo que tanto como los 2 extremos son consecuencias, podemos decir que también tener la libertad en Cristo tiene también las consecuencias, Valerio. Sí, Juan José. Y vivir bajo la libertad, a libertad fuiste llamados, dice el apóstol Pablo en los Gálatas. Y también los hermanos de Roma tenían un conocimiento de la libertad. El apóstol Pablo expresa en Romanos 5:20, bueno, al principio del versículo 12, Pablo hace una declaración donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces también
en el verso 20, bueno, en el verso 2 empieza de cómo por un solo hombre vino el pecado a la tierra. Y por otro hombre vino la libertad, vino la salvación. Y entonces Pablo dice, bueno, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Pablo dice, en lo que atañe la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. O sea, Pablo está explicando la función de la ley, de la palabra de Dios, que la función del Pentateuco, la función de los mandamientos es hacernos ver que estamos en pecado, que estamos transgrediendo a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Pero dice Pablo, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Pablo sabía que sus lectores iban a malinterpretar. ¿Qué iban a decir? Bueno, si donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios, entonces voy a pecar más para que la gracia de Dios sobreabunde más. Voy a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde más, sobreabunde. Entonces Pablo les dice en el capítulo 1, dice, ¿qué concluiremos? Y en la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2 dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dice Pablo. Entonces, el verso 21, Juan José, del capítulo 5, a mí me llama la atención. Dice, el pecado, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesús. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad, Juan José? ¿Cuál es la verdadera libertad? Vivir la vida plena, la vida eterna. Vivir, Jesús decía, el enemigo viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Qué significa esto? Entonces, la verdadera libertad es tener una vida plena donde yo sé, puedo, gracias a Dios ahora con José, podemos comer cualquier alimento, ya no es pecado, ya no es ofender a Dios con nuestra comida. Entonces es disfrutar la vida plena, disfrutar lo que Dios nos ha dado. No vivir bajo perjuicios, no vivir bajo pensamientos humanos, bajo, ideologías que vienen a atacarnos. Decimos, no, ¿qué voy a hacer con esto? No, sino que Jesús dice, yo no vengo a matarles, yo no vengo a destruirles, yo no vengo a quitarles la paz. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dice que Él ha venido primero a darnos la vida eterna y tener una vida abundante. ¿Qué significa tener una vida abundante en la tierra? Pues el sabio Salomón expresaba de qué sirve tener un banquete si no hay paz en el hogar. Entonces, la vida abundante que Jesús nos da, queridos hermanos, queridos amigos, es aquella vida que cuando pasamos un momento difícil, increíblemente con José, tenemos paz. Esa es la verdadera libertad. La vida abundante es, críticas siempre hay si hacemos algo bueno, la gente critica. Si haces algo malo, la gente critica. Ahora, yo decía a varias personas esta semana, piedras siempre vamos a encontrar en el camino. Siempre nos van a tirar piedras o siempre van a estar en el camino. ¿Cómo es eso? Que siempre nos van a tirar piedras cuando la gente nos está criticando, cuando la gente levanta rumores. Son piedras.
Pero a veces nos encontramos con piedras en el camino. Puede ser una enfermedad, puede ser un fracaso económico, puede ser un problema familiar. Son piedras que encontramos en el camino. Pero cuando somos libres, de nosotros depende, le decía yo a estas personas, de nosotros depende cómo usar esta piedra. Si lo vamos a usar para herirnos o lo usamos para subir otro escalón. Eso es vida en abundancia, recibir la plenitud, saber que ser libre de verdad aplica Romanos 8:28, que todo nos ayuda bien. Uno entiende, bueno, me pasó esto, pero yo soy libre en Dios. Yo sé que esto me ayuda. Yo sé que esto me edifica. En algo va a ayudar. Exacto, Valerio, y me gusta cuando Pablo habla acerca de tener una vida plena, Valerio, y en el libro de Filipenses, Pablo describe esto en el capítulo 4, en versículo 7, que dice de esta manera: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Y luego vamos al libro de Romanos 12, versículo 12, en donde Pablo nos describe: pues no vivan conforme a la mente de este siglo, sino que renuevan su mente conforme a la voluntad de Dios. Y me da a entender, Valerio, nos da a entender que Dios quiere darnos una paz que la gente, como lo describe Pablo, que la gente muchas veces no logran entender. Quizás, ejemplo de esta manera, quizás estamos tal vez teniendo una mala temporada de salud, pero nosotros nos alegramos y luego decimos: pero yo le doy gracias a Dios, pero tal vez las personas no logran entender por qué le estás dando gracias a Dios o por qué estás feliz si tu salud no está bien. Porque Pablo lo describe de esta manera: Dios les va a dar una paz que este mundo no lo puede entender. Y Valerio, el punto de toda la libertad también es entender que muchas veces, aunque estemos mal, estemos en una situación difícil, sabemos, Valerio, que somos libres en Cristo. Sabemos que Él está con nosotros, que Él promete ayudarnos. En el libro de Juan 10, el versículo que acabas de escribir, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo, sin embargo, dice Jesús, que yo he venido para darles vida, y vida eterna, vida en abundancia, una vida plena, tal como dicen otras versiones. ¿Y cómo es eso de la vida plena? Lo que mencionamos es tener esa paz también que Cristo mencionó. Jesús, estando en medio de la multitud con sus discípulos, Él menciona: la paz que yo os doy no es como de este mundo, no es como la paz que todo el mundo espera, quizás que firmen papeles para que ya no haya violencia. No es eso, una paz interna, gozo en medio de la tormenta, así como los discípulos que experimentaron una gran tormenta, pero más sin embargo Jesús allí estaba con ellos. Sus discípulos no podían ver que el Maestro, el Hijo del Rey de Reyes, estaba con ellos. Y muchas veces eso es lo que quiere Dios, que tengamos en mente que por más que la barca quiere voltearse, pero el Rey de Reyes está con nosotros. Exactamente, Juan José. Y algo que mencionabas acerca del libro de Romanos, y muchas veces tendemos a malinterpretar, Juan José. No vivimos en la libertad de Cristo. Tristemente, este versículo, Romanos 12:2, se ha usado mucho para el aspecto del legalismo. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renueven su mente. No se amolden al pensamiento del mundo. Y tristemente, como te digo, el legalismo usa este texto. Dicen: no, ese pantalón no. Ese pantalón es del mundo, que no sé qué, que no sé cuándo. La palabra de Dios dice que no tenemos que amoldearnos por el mundo, pero aquí en ningún momento habla de vestiduras. Aquí en ningún momento habla de peinados. Aquí en ningún momento habla de cosas que nos ponemos o nos quitamos. Aquí habla de la forma de pensar del mundo. Entonces, el apóstol Pablo lo que les dice a los hermanos en Roma es: no se amolden al mundo actual,
no tomen el pensamiento del mundo actual, porque eso no es vivir bajo libertad, Juan José. ¿Qué piensa el mundo? Pues casarse, un hombre casarse con otro hombre, pues para el mundo actual eso es relevante, para el mundo actual eso es avance de la sociedad, pero el apóstol Pablo nos dice, no, eso no es vivir bajo la libertad. Eso no es vivir bajo la libertad. Eso no es disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. Eso no es disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado. No, el pensamiento. Vivan la libertad, dice, mediante la renovación. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, mi mente, Juan José, viene desenfocada. Por naturaleza nacemos en pecado. Pero cuando venimos a Cristo, es como las cámaras. Si movemos una de las cámaras, ahorita va a desenfocar. Si movemos si movemos el sensor para enfocar, pues va a perder el enfoque. Y para graduar otra vez, uno tiene que buscar en la cámara, tiene que graduar nuevamente la graduación. Si lo mueves a un lado, puede desenfocar más, pero si vas a otro lado, puede empezar a enfocar un poquito más, a centrar. Y así tiene que ser nuestra mente. Nuestra mente viene desenfocada y tiene que estarse, empezar a enfocar